Estaba doblando la última blusa en la maleta cuando el celular vibró sobre la mesita de noche. Ni le puse atención. Pensé que era el recordatorio del Uber al aeropuerto o uno de esos mensajes automáticos de la aerolínea. Pero en la pantalla apareció el nombre de Iker y no era un texto, era un audio. Le di play. No vas a volar con nosotros. Mamá, Nayeli no te quiere ahí. Por un segundo creí que se había cortado. Las palabras sonaban a medio camino como si fueran de otra familia. Lo volví a poner, acercando más el celular. Y ahí estaba el susurro de Nayeli detrás de él, bajito pero filoso como navaja. Díselo antes de que se le ocurra aparecer. Mi mano se quedó colgando en el aire, agarrando puro viento, la maleta abierta encima de la cama, la chamarra nueva que me había comprado para el viaje doblada con todo el cariño del mundo. Llevaba semanas planeando todo, revisando horarios, buscando el hotel con las mejores reseñas, eligiendo paseos que creía que les iban a encantar. Horas antes había confirmado cada reservación, sonriendo como tonta, imaginándonos a los tres juntos por fin. Y de pronto, con un audio de 20 segundos, se me vino el mundo encima. Me senté despacito en la orilla de la cama. El silencio de la casa se hizo enorme, más fuerte que la voz de Iker, más fuerte que el susurro de Nayeli. No hubo titubeos, ni una disculpa, ni un perdón. Mamá, no me querían, ni en el viaje que yo estaba pagando, ni a su lado, ni punto. Sentí un apretón debajo de las costillas, no el coraje que esperaba, sino algo más hondo, más frío, una calma que duele, como cuando por fin aceptas una verdad que llevabas años esquivando. Dejé el celular a un lado y miré la maleta a medio cerrar como si fuera de otra persona, mientras el audio se repetía en mi cabeza. Entendí que lo que venía después no iba a nacer del dolor, sino de la claridad, y esa claridad ya me estaba empujando a abrir la laptop que tenía en el buró. La luz de la mañana entraba por la ventana de la cocina y se reflejaba en mi taza de café. La página de confirmación seguía abierta en la laptop, la misma que miré toda la noche después del maldito audio que me abrió los ojos. 3 pasajeros, todo bajo mi cuenta, todo cargado a mi tarjeta. El cursor parpadeaba junto a mi nombre, como burlándose. Apoyé las manos en la mesa y dejé que todo el peso cayera de golpe. No era nostalgia, era claridad pura, de esas que cortan. La mensualidad de la casa que cubrí cuando Iker y Nayeli estaban en apuros. El seguro del carro que pagué, calladita, cuando le recortaron las horas a él y no quiso preocuparla a ella. Las despensas, las refacciones del coche, las emergencias que se volvieron rutina. Nunca llevé cuenta. Nunca pedí que me devolvieran, pero el rechazo tiene una forma cabrona de convertir los recuerdos en números. De pronto, cada cariño se sentía como un cargo en una cuenta que solo yo estaba pagando. Volví a escuchar el audio. Esta vez noté más cosas lo relajado que sonaba Iker, como quien cumple un trámite fácil. Ni tristeza, ni conflicto, solo el tono de alguien que hace lo que le mandan sin que le tiemble la mano. Pensé en marcarle, preguntarle cuándo cambió todo, qué me perdí. Pero la casa chiquita y callada me contestó: antes esto no fue de un día para otro. Hay gente que no te empuja de golpe, simplemente deja de jalarte poco a poco, hasta que la distancia parece normal. El viaje que planeé con tanto amor ahora me parecía ajeno, casi ridículo. La chamarra doblada, los boletos del musical que imprimí, todo eran restos de una ilusión que nunca debí tener. Cerré la laptop despacio. En su lugar, empezó a crecer algo nuevo. Una decisión que ya me guiaba hacia lo que tenía que hacer. Cerré la laptop
y el clic sonó más definitivo de lo que esperaba. Ya no me temblaban las manos. Me sorprendió la calma, como si mi cuerpo ya hubiera entendido lo que a mi cabeza le costaba aceptar. Caminé por la sala, dejando que los ojos se detuvieran en cosas que había olvidado ver el estante angosto junto a la ventana, el que armé el 1 diciembre, después de que murió mi esposo, cuando el silencio pesaba tanto que necesitaba hacer algo con estas manos. La alfombra suave del rincón, la que compré el día que me dije también, me merezco estar a gusto aunque nadie más me lo dé. Las macetas en el alféizar, regadas cada mañana como un ritual que me anclaba más que cualquier plática con Iker en años. Mi vida siempre había estado llena. El vacío solo crecía donde yo seguía abriendo espacio para gente que se alejaba cada vez más. Preparé un té y me senté a la mesa. El vapor me acariciaba la cara. El celular seguía ahí, con el audio que lo empezó todo. Lo puse una última vez, ya no para sufrir, para entender. Ahí estaba una pausa chiquita antes de que Iker hablara. No era duda por cariño, era espera por instrucciones. Y luego el roce de la voz de Nayeli. Díselo antes de que se le ocurra aparecer. No estaba dividido, no estaba dudando, estaba eligiendo el camino fácil, aunque eso significara pasarme por encima. Algo se acomodó dentro de mí. Ya no era el corazón roto, ya no era amargura. Era una decisión chiquita todavía, frágil, pero viva. No iba a discutir, no iba a rogar, y no iba a seguir pagando por un lugar donde ya no cabía. Dejé el celular con suavidad y me levanté, sabiendo exactamente cuál era el siguiente paso. Volví al escritorio. El té se enfriaba junto al teclado. La página de reservaciones seguía abierta, con su letrero brillante que ahora parecía burla. Respiré hondo y dejé que el silencio me abrazara. Después hice clic. Primero los vuelos. Un botón, ¿estás segura? Sí, susurré, aunque nadie tenía que oírme. En segundos llegó la notificación, 98,000 pesos de reembolso, menos la penalización ya de regreso a mi cuenta. Después el hotel, el Gran Marqués en el centro. Unos clics. Acepté el cargo parcial y vi cómo la reservación se deshizo en un correo que decía cancelado. Luego las cositas, los pases de turibús que compré porque a Iker de niño le encantaban. Los boletos del museo que Nayeli juró que tenía que ver. Las tarjetas de transporte para que no batallaran con el efectivo. Todo revertido en minutos, limpio, sin drama. Con cada correo que caía, algo dentro de mí se aflojaba. No era gusto, no era venganza, era alivio, como cuando sueltas una mochila que cargaste años sin darte cuenta del peso. No lo hacía para hacerles daño, lo hacía porque ya no iba a pagar por un lugar donde no me querían. El celular siguió callado, ni una llamada de Iker, ni un mensajito de Nayeli. Daban por hecho que yo seguía en mi lugar de siempre, calladita, dispuesta, eterna salvavidas. Estaban equivocados. Cuando cerré la última pestaña, la pantalla se puso azulita. Apoyé las manos un segundo sobre la laptop caliente y la cerré despacio. El clic sonó a punto final, sin avisar, sin pelear, solo claridad y los primeros pasos de una decisión que ya no iba a dar marcha atrás. Me levanté de la silla y dejé que la calma de la casa me guiara hacia lo que venía después. 2 días después, al amanecer, estaba junto a la ventana con una taza calentándome las manos. Afuera caía una de esas lluvias fuertes de septiembre que huelen a tierra mojada. En algún lugar del estado, Iker y Nayeli seguro estaban metiendo las maletas al coche, convencidos de que todo seguía en pie, de que yo seguía cubriéndoles las espaldas como siempre. A las 7:11 de la mañana sonó el celular. No contesté, volvió a sonar al minuto, y otra vez. Para cuando me senté a desayunar, ya llevaba 11 llamadas perdidas.
El silencio entre cada una parecía calculado, como si Iker estuviera ensayando qué versión de la verdad iba a soltarme para que yo lo arreglara todo. A la 12ª la dejé caer al buzón. Su voz salió tensa. Como alambre, mamá, no encuentran nuestra reservación. ¿Qué pasa? Llámanos. Luego otra más alterada, otra más enojada, palabras cortadas, respiración rápida. La voz de Nayeli de fondo, subiendo de tono sin poder creerlo. Una cuarta llena de reproches, envueltos en pánico. Y después, nada, un silencio tan grande que casi se sentía en la cocina. Me los imaginé en el mostrador. La señorita de la aerolínea mostrándoles la pantalla con la cancelación en letras grandotas, ofreciéndoles otros vuelos que no podían pagar sin la tarjeta que yo ya había retirado. Casi veía la cara de Iker pasando del desconcierto al shock y luego a culparme. Al mediodía empezaron otra vez, pero el tono ya era distinto, menos coraje, más desesperación. Ya no estaban en el aeropuerto, ya iban manejando rumbo al hotel, aferrándose a la esperanza de que algo, cualquier cosa, todavía estuviera a su nombre. Dejé el celular en la mesa, viendo cómo la pantalla se iluminaba una y otra vez. No necesitaba contestar para saber lo que iban a descubrir después, y con esa idea, acomodándose tranquila dentro de mí, me fui por el pasillo, preparando lo que traería la tarde. Ya para la tarde. Las llamadas perdidas eran tantas que el celular dejó de contarlas una por una, solo decía 20 plus. Llamadas perdidas, como una advertencia que yo ya había decidido ignorar. Cuando volvió a sonar, contesté. Iker ni saludó. También cancelaron el hotel, mamá. ¿Por qué hiciste esto? Su voz se quebraba entre la sorpresa y el coraje de quien descubre que el piso donde pisaba no era tan firme. Respiré hondo. Solo hice caso a lo que me dijiste. Silencio filoso. Tú no querías que fuera, agregué. Se le trabaron las palabras, como cuando te enfrentan a una verdad que no querías ver tan de cerca. Eso no fue lo que quise decir. Nayeli estaba estresada. Yo no... Mamá, por lo menos pudiste haber preguntado antes de cancelar todo. Fui muy clara, dije. Tú también. Se oyó cómo cambió el celular de mano. Un murmullo. Y luego la voz de Nayeli, cortando como vidrio. Pásamela en altavoz. Un segundo después habló directo. Tienes que arreglar esto. Ahora llama a la aerolínea. Pasa tu tarjeta. Vuelve a hacer la reservación del hotel. Ya manejamos horas. Nos lo debes. Ese tono de dueña del mundo ya no me sorprendía. Años llevaba escuchándolo, como si yo fuera un servicio al cliente y no su suegra. Mi parte ya terminó. Dije, enderezándome en la silla. Me dijiste que no me querían, lo respeté. Eso es ridículo, estalló Nayeli. Estás siendo dramática. Arréglalo y ya. No hay nada que arreglar, contesté tranquila. Ustedes hicieron sus planes. Yo ajusté los míos. Un silencio pesado, lleno de incredulidad, y tal vez el primer borde de entender. No lo llené, solo esperé, dejando que la verdad cayera donde tenía que caer, y me preparé para cuando por fin entendieran lo que seguía. Cuando la última llamada se apagó, dejé el celular y saqué un cuaderno viejo del cajón debajo de la ventana. La portada estaba gastada. Suave en las orillas, lo usaba para la lista del súper y las notas del jardín. Pero hoy se sentía perfecto. Abrí una página limpia y empecé a escribir. Primero el seguro del carro de Iker, que llevaba 3 años pagando. Después la cuenta de teléfono, 2 líneas. Las 2 en mi plan. Las cuentas de Netflix y HBO que Nayeli necesitaba. El préstamo chiquito que les di el primer año de casados y que nunca volvieron a mencionar. La lista creció rápido. Los aportes al recibo de luz cuando no les alcanzaba.
las despensas que pagaba porque ya estaba en el súper, las transferencias de a 800, de a 2,000 pesos que mandaba, sin que me pidieran, pero que siempre gastaban, sin dar las gracias, línea tras línea. El cuaderno se llenó de cosas que cargué sin nombrarlas. Ahora las nombraba, y una vez puestas en papel, el camino se vio clarito. Entré a la página del seguro y di cancelar. ¿Estás segura? Sí estoy. Después, el plan de teléfono, inicié el traspaso a nombre de Iker. Las cuentas de streaming eliminadas. Un clic cada una. Los pagos automáticos desactivados uno por uno. Los cargos desapareciendo como polvo que se sacude, sin avisar, sin explicaciones. Solo un desamarre silencioso de obligaciones que yo misma me até cuando cerré el cuaderno. La casa se sintió distinta, no vacía, sino en su lugar, como cuando mueves los muebles y de pronto todo encaja. Me acerqué a la ventana. La lluvia seguía cayendo suave. El silencio ya no era pérdida, era espacio, espacio que no me había dado en años. Y en ese espacio empecé a ver qué tenía que recuperar después, esa tarde, cuando el sol ya se escondía y la casa quedaba en una luz anaranjada cálida. El celular se iluminó otra vez. Era Iker, pero ya no traía la voz filosa de antes. Mamá, por favor. Las palabras salieron delgadas, rotas. El hotel no nos quiere devolver si no hablas tú directamente. Dijeron que tiene que ser el titular de la tarjeta. No tenemos ni para la gasolina de regreso. Se le cortó la respiración. Por un segundo, el silencio tuvo algo crudo. Miedo, pánico, tal vez arrepentimiento. Pero debajo de todo, seguía oyéndose lo de siempre, la seguridad de que yo iba a aparecer, a arreglarlo, a pagar. Cerré los ojos y dejé que la verdad se acomodara. Ya hice lo que me tocaba, dije bajito. Lo demás es cosa de ustedes. Hubo una pausa. Un segundo de shock. Luego la voz de Nayeli irrumpió más fuerte. Marbella, escúchame si llamas y explicas. Revierten todo. No tiene que quedar así. Ella puede, la interrumpió Iker. Mamá, tú puedes deshacer esto, pero ya lo oía claro, no pedían comprensión. Pedían acceso a mi tarjeta, a mi tiempo, a la versión de mí que habían usado demasiado. No voy a llamar, dije, tendrán que arreglárselas. Nayeli intentó negociar primero. Con esa lógica, que parece razón, pero es puro mandato. Iker intentó la culpa después. Titubeando al principio y luego echándole ganas como siempre, cuando la desesperación lo empujaba a los viejos trucos. Ninguno funcionó. Mi voz se mantuvo firme. Un hilo que no podían jalar. No los estoy castigando, les dije. Tampoco los estoy abandonando. Solo estoy saliendo de un papel que nunca debí cargar sola. Por un rato largo nadie habló. Solo se oía la respiración pesada. Desacompasada del otro lado, cuando colgaron, la casa volvió a quedar en calma. En paz, preparándome para lo que traería el día siguiente. Las siguientes 2 semanas fueron de una tranquilidad que no sabía que extrañaba. Los sábados iba a mi taller de carpintería, aprendiendo a sacar líneas limpias de la madera bruta. Caminaba por el malecón casi todas las mañanas, dejando que el aire salado me quitara lo último que quedaba de tensión. Hasta quedé con 2 amigas de antes de la boda de Iker. Mujeres que me recordaban como alguien más que la que resuelve. La vida encontró su propio ritmo, hasta que un sábado por la tarde un coche se metió despacio a mi cochera. Reconocí el cofre antes que al hombre que bajó. Era Iker, solo no venía enojado, no venía a pelear, venía cansado, como si de pronto tuviera 10 años menos y 20 más al mismo tiempo. Mamá dijo nada más cuando abrí la puerta. Nos sentamos en el porche. Las tablas todavía guardaban el calor del sol.
Olía a lluvia reciente y a mar. Él tenía las manos entrelazadas, los codos sobre las rodillas, como sosteniéndose. «Tengo que decirte unas cosas», empezó, con voz cuidadosa, y lo hizo. Se disculpó por el audio, por lo frío que sonó, por haber dejado que Nayeli hablara por su boca. Se disculpó por los años que se apoyó en mí sin medir el peso. Admitió que dejó que la incomodidad de ella decidiera cosas que él debió asumir, y admitió que el desastre del aeropuerto los obligó a enfrentarse a partes de su matrimonio y de ellos mismos que llevaban años esquivando. Escuché, sin interrumpir, sin correr a consolarlo ni a llenar los silencios con palabras suaves. Solo escuché, algo que me di cuenta que casi nunca me había hecho a mí misma. Sus palabras eran sinceras, pero sinceridad y reparación no son lo mismo. Las dos toman tiempo. Las dos necesitan mano firme. Como me dice siempre el maestro de carpintería, cuando se cayó, el patio se quedó en una quietud imposible. Respiré hondo, sabiendo exactamente por dónde tenía que seguir la plática. Pasó un mes, suave en las orillas, pero firme en los cambios. Iker y yo hablamos de vez en cuando llamadas cortas, honestas. Ya no había peticiones escondidas. Ya no había deudas mudas flotando entre nosotros. Lo que fuera que estábamos construyendo ahora era más limpio, más ligero, sin las formas viejas. Ya no pagaba sus cuentas, ni seguros, ni transferencias automáticas, ni rescates silenciosos que fingían no ver. Y ya no esperaba invitaciones que nunca llegaban. Si me querían cerca, me buscaban. Si no, yo vivía mi vida sin ajustar mi paso al tamaño de su distancia. Por primera vez en años sentía el peso real de mis propias decisiones. Una mañana de jueves tranquila, abrí la laptop y reservé un fin de semana solo para mí, un pedacito de la costa de Nayarit, que siempre quise conocer con mi esposo, pero nunca me atreví a ir sola. 2 noches, una casita frente al mar, senderos que casi podía escuchar en las fotos. La maleta volvió a estar junto a la puerta, pero esta vez no pesaba. Llevaba ropa, libros, 0 expectativas. Al caminar por la casa, cada cuarto se sentía parte de una vida que había construido con intención, no con sacrificio, no con obligación, sino con lo que ahora me dejaban ser. La familia se puede volver a armar. Cada día lo creo más. Pero no cuando una sola persona carga todo y le llama amor. Algunas distancias hay que respetarlas para que la cercanía vuelva a significar algo. Iker lo estaba aprendiendo. Yo también. Cerré la puerta con llave. Levanté mi maleta y salí al porche. El aire de la mañana me acarició la cara y el ruido suave del barrio me recibió como un abrazo viejo. El camino se abría delante de mí mío, por primera vez, y caminé hacia el coche sabiendo exactamente dónde empezaba el siguiente capítulo de mi vida.